Entonces, bienvenidos aquí al santuario, a este santuario especial de la misericordia que ustedes conocen hace mucho tiempo y ahora nos van a contar. Quiero que por favor se presenten diciéndonos su nombre, el lugar donde viven, alguna referencia particular, personal, familiar o matrimonial, para que nuestros amigos de la misericordia en este día del encuentro, 1 de agosto, tengan una referencia con quienes estamos dialogando en este momento. Bueno, mi nombre es Yolanda Méndez, soy puertorriqueña y este es mi esposo Osvaldo Méndez. Sí, y llevamos acá en el pueblo de Westfield viviendo ya 35 años y hemos estado viniendo aquí a la Misericordia, Divina Misericordia, ya hace más de 30 años. Son un camino. Sí, llevamos ya ahora en diciembre cumplimos 40 años de matrimonio. Wow, bendito Dios, Sí. congratulations. Sí. Gracias, We need to padre. have some celebration even here, you know. Sí, vamos a celebrarlo bien grande. 40 años. 40 años. El próximo diciembre. En Sí. este próximo diciembre, sí. ¿Y cuántos hijos tienen? Tenemos eso, ¿no? cinco hijos, 3 varones, 2 hembras, 2 Ajá. nietos, una nietecita y un nietecito. Nuestro hijo mayor es sacerdote aquí en la diócesis de Springfield, en la parroquia de Guadalupe, en Holyoke. Bien, bien. Sí. Lo invitamos a también que venga ese día especial, ¿no? Y también con la comunidad, porque estamos muy cerca, ¿no? Sí. De la casa de ustedes, de la realidad de ustedes, de la parroquia de ustedes, Sí. muy cerca. Y tú recibiste una gracia muy especial hace poco tiempo. O sea, ya hace un año atrás, en mayo, me ordenaron diácono en la diócesis aquí de Springfield también. Una gran bendición para servir al pueblo de Dios. También somos miembros de una comunidad de alianza que se llama El interesante Camino. eso. Ya llevamos 33 años. ¿Cómo es? Explíquenos un poquito cómo es esa comunidad de alianza. Esa comunidad de alianza básicamente es una comunidad de familias que hemos decidido consagrar nuestras vidas al Señor juntos como un pueblo para proclamar el Evangelio del Señor, tanto en la familia como en la iglesia, y servimos en diferentes parroquias. Bien. Venimos de diferentes parroquias en la diócesis. Se reúnen, se forman, rezan juntos, conviven. Sí, Ajá. sí, así tenemos Interesante, nuestra ¿no? asamblea de oración y tenemos grupos de mujeres, grupos de hombres. También los jóvenes se reúnen en su grupito. Somos miembros de una comunidad internacional que se llama La Espada del Espíritu, Mira. que son comunidades en diferentes partes del mundo. Ok. Viviendo este mismo ¿Origen llamado. de Puerto Rico o Puede ser origen? internacional. De hecho, origen aquí en los Estados Unidos Ok. y en Centroamérica. Oh, Entonces, interesante. sí. Pero la esencia es vivir como matrimonio, como familia, Como la fe. familia. Sí. Así, ¿no? Es un vino, nació de la renovación carismática. Bien. Bien, hay muchos hermanos que vienen acá, que ya tienen experiencia del Espíritu en los grupos de oración y siempre hay algo nuevo. Qué interesante eso, ¿no? Porque de los grupos de oración han surgido cantidad de movimientos de grupos de experiencia, de misiones, de carisma, ¿no? Sí. Desde ahí, de ese fuego del Espíritu, en pequeños grupos. Qué interesante, eso yo no lo tenía registrado para nada. Muy bueno, muy bueno. Por eso estamos dialogando y escuchándonos para seguir siempre descubriendo algo nuevo. Y ustedes, como 30 años que vienen a este lugar, decía Yolanda antes, o hace un momento, ¿no? Que tu experiencia fue acá venir por primera vez, creo que tú también ese día. Sí. El Día de la Misericordia, ¿no? En abril, habitualmente, o marzo. Sí. ¿Mm? Sí. ¿Cómo fue ese primer encuentro acá con un frío tremendo, seguro, porque siempre hace frío, llueve o hay nieve? ¿Cómo fue eso? Sí, para mí personalmente pues, fue una experiencia maravillosa. Llegamos acá en este lugar, había gente de todos lugares. Para llegar hasta acá arriba tuve que estacionar en el pueblo. En el pueblo, ¿no? Y caminar.
porque en ese tiempo todavía no estaban... No había parking aquí seguro, Sí. porque ahora hay un parking inmenso, ¿no? La gente puede subir, bueno, bien. Sí. Fue un gran sacrificio subir esa montaña. Sí. Pero al llegar acá arriba tuve una experiencia en la cima de la montaña, como se dice. Una experiencia que yo no esperaba tener, algo espiritual que me sucedió al encontrarme acá arriba y encontrarme con el Señor antes de saber lo que estaba sucediendo. Pero fue algo muy personal, algo muy profundo, que el Señor llegó a mi corazón, Y a mi eso mente. está grabado en tu corazón, ¿no? Sí, Está sí, grabado. sí. Como un peregrino que viene al encuentro del Señor, realmente, qué importante guardar eso, ¿no? Hay un librito que se llama, que era el cardenal de Milán, y se llama, a ver, espérense que ahora se me chispoteó el nombre, después lo vamos a cortar esto. ¿Cómo era? El sueño de Jacob. El sueño de Jacob. Después lo vamos, ya digo, bueno. El sueño de Jacob, el libro del cardenal Martini. Entonces él dice que cuando hay una experiencia de Dios hay que guardar alguna cosa que a nosotros nos recuerde ese momento. Una piedra, una maderita, algo que nos quede el lugar, ¿no? Y entonces cuando uno ve eso, dice, ahí estuvo Dios en mi vida, ahí pasó Dios en mi vida, ¿no? Tomado de ese texto del sueño de Jacob en el Génesis. Bien. Qué bueno esto, qué bueno, experiencias de Dios. Y de eso se trata, ¿no? Sí. Para mí, el santuario de la Divina Misericordia es como un pequeño paraíso aquí en la tierra. Y es como una fuente donde yo vengo aquí a este santuario y recibo gracias. Cuando empezamos a llegar aquí al santuario de la Divina Misericordia, nosotros nos habíamos apartado del Señor y estábamos lejos de Dios. Y el Señor nos estaba llamando a acercarnos a Él. Fue como Él, dentro de su plan, nos trajo hasta acá, a Massachusetts, y experimentamos una verdadera conversión. Y aquí este santuario se convirtió como ese manantial donde yo vengo a recibir gracias, de la gracia de su perdón, del sacramento de la reconciliación, las misas, el santuario como tal. Es tan acogedor como sentirse en el cielo, estar frente al Santísimo, venerar y pedir la intercesión de Santa Faustina. Qué bien. Pues los sacerdotes aquí dan una muy buena acogida. El conocer gente de tantos países, de tantos lugares que vienen a este lugar es muy especial, muy especial. Me alegro eso. Y que se siente también la presencia de la Virgen María, Nuestra Señora Inmaculada, Madre de la Misericordia, pues con los ángeles y los santos. Este lugar, yo quisiera realmente quedarme por aquí. Vénganse acá y traigan una carpa, ¿no? Exactamente, es el así. Tabor que decían también, ¿no? Qué bien. Y ustedes estuvieron también en un servicio acá el año pasado con el Viñedo de Raquel. Ustedes saben que el Viñedo de Raquel es un grupo muy importante que nació en Estados Unidos, en Filadelfia, y está extendido también en todo el mundo para sanar la experiencia del aborto, para sanar en un proceso de un fin de semana y después con acompañamiento. Es un método muy eficaz, basado en la palabra de Dios, con un grupo pequeño que contiene, que hace que la persona haga el duelo, que se perdone, que haya realmente una reconciliación honda, ¿no? Profunda. Ustedes son parte también del viñedo, ¿no? Nosotros, desde que experimentamos esa conversión al Señor y nos volvimos nuestras vidas, decidimos servirle al Señor en lo que Él quisiera, en lo que Él nos presentara para servirle y por la conversión de las almas. Porque pensamos, según Dios fue misericordioso con nosotros, pues así también nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Y hemos servido en muchos diferentes ministerios dentro de la iglesia, ministro de la Eucaristía, lectores del catecismo. Y se nos presentó esta oportunidad de servir también en el ministerio del Viñedo de Raquel.
Por primera vez se hizo el viñedo de Raquel hace 3 años aquí en Massachusetts, en el Santuario de la Divina Misericordia. Y cuando yo vi las conversiones y el buen fruto, me quedé convencida, el Señor me quiere aquí en este ministerio y decidí, conjunto con mi esposo, servir en este ministerio Desde de ese viñedo de momento Raquel. están Sí. sirviendo, ¿no? Sí. Porque es un mundo importante de misericordia, ¿no? Sí. Cuánto dolor hay, cuánta necesidad, cuánta miseria, cuánta carencia cuando se comete voluntaria o involuntariamente, porque a veces uno piensa en aborto y uno dice, bueno, hubo una intención directa de dañar o matar, pero no siempre, porque puede ser un aborto involuntario, ¿no? ¿Cómo le llaman en inglés al aborto espontáneo? Miscarriage, ¿no? Miscarriage. Entonces, también se necesita sanar esa experiencia de pérdida, ¿no? De la criatura, la madre, el padre, los que están involucrados. Yo creo que está muy, muy directamente vinculado a la misericordia. Una obra clara de misericordia, acompañar, escuchar, sanar, alentar, orientar, ¿no? Se necesita muchísimo, muchísimo. Y la necesidad es grande en la comunidad hispana también. Y hace 2 años que se comenzó por primera vez acá el retiro en español. Sí, fue muy exitoso. Fue una gran bendición para nosotros que estamos sirviendo y para las personas que vinieron. También una sanación increíble. El Señor se manifiesta verdaderamente, grandemente. Grandemente. Me alegro. Y el año pasado ustedes estaban dando información, recibían, orientaban. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo cuando fue el encuentro latino, ¿no? En agosto. Sí, en el encuentro latino del año pasado teníamos una mesa con información para las personas que estuvieran interesadas en a participar del viñedo de Raquel que se iba a dar aquí este año, pero que lamentablemente pues ha tenido que ser cancelado. Y es para todo el que esté afectado a través del aborto. Bien, importante. ¿Y ustedes entonces están vinculados con gente del viñedo y siguen en comunicación, recibiendo información o compartiendo, ¿no? Sí, claro. Porque es importante que la gente conozca este programa, estos retiros, para poder ayudar a algunos que están muy heridos con este tema. Y lo bueno que todo es confidencial. Nadie sabe quién va a participar, ni dónde va a ser, para que puedan ellos, porque puede ser acá, de hecho este año, como decía Yolanda, no se pudo hacer por la pandemia, pero puede ser en cualquier lugar del mundo y nadie sabe dónde va la persona porque quieren mantener esa confidencialidad, ¿no? Correcto. Y los grupos son muy reducidos también, ¿no? Unas 10 personas aproximadamente. Correcto. Eso ayuda a que se dé algo muy personalizado, esa intimidad del diálogo, ¿no? Sí. Bien, me alegro, importantísimo. A mí me hizo también mucho bien cuando lo hice por primera vez. Yo fui a Miami porque me habían recomendado ir y mi experiencia con el grupo fue también muy iluminadora. Inclusive hice todo un proceso en nombre de un familiar que había perdido un bebé. Entonces le pusimos nombre, también después me enteré de otro familiar, lo hice en nombre de ellos, pero yo me beneficié, se benefició la familia y también aprendí cómo era, ¿no? Si bien me falta mucho porque solamente participé en uno y después los otros cuando estuve acá, así que recién empiezo, pero me interesa mucho y me hace mucho bien cómo se lleva, cómo se acompaña, ¿no? Para que se dé una sanación. Y me parecía como milagrosa que en un fin de semana se viva tanta sanación, ¿no? Sí, ¿no? Es bien importante que se promueva porque ahí se ve la misericordia de Dios dentro de ese ministerio y muchas personas se sienten cohibidas de participar por diferentes razones. Pero cuando ya participan, la libertad que sienten, la sanación que sienten, ya entonces se hacen promotores de el retiro. Ellos promueven, claro, Exacto. Ellos promueven a otros y otros y otros, ¿no? Sí. Y tenemos que animar a la gente hispana
que participen, porque a veces les cuesta, ¿no?, dar el paso. ¿Dónde serán? ¿Con quién vamos a estar? ¿Qué es esto, no? Es como que tienen cierto temor. Claro, no conocen cómo es. Pero al venir, al participar y sabiendo que hay gente con mucho amor realmente, que los recibe, que los acompaña, porque eso se ve que se forma una comunidad querida por Dios realmente. Amén. Y no por decirlo, porque uno lo experimenta, ¿no? Sí, así amén. lo vivimos. Así es. No nos conocíamos, no sabíamos quiénes éramos, de dónde veníamos, y ahí el Señor empieza a trabajar y a sanar profundamente esas heridas, ¿no? Sí. Gloria a Dios por eso. Bueno, y ustedes también tuvieron una experiencia muy fuerte este año, que nosotros estuvimos viendo, escuchando, acompañando, rezando, intercediendo, y nos unimos a muchísimos que estuvieron con ustedes en un momento bien importante de la vida como familia, como matrimonio y personalmente en Yolanda, ¿no? Cuéntenos qué les pasó, cómo empezó eso y cómo lo fueron viviendo, ¿no?, cada momento. Bueno, padre, esta Cuaresma del 2020 para mí fue muy especial porque que yo vine el día marzo 8 aquí a este santuario porque el día de mi cumpleaños me gusta tener un retiro personal y este es el mejor lugar para mí. Oh, mira. Y entonces me estaba preparando para la Cuaresma, para vivir esa Cuaresma. Y una semana después, sin saberlo, pues yo contraje el virus. No creo que fue en el lugar de trabajo. No, se me habían acabado las mascarillas, entonces ya estaba entrando y saliendo al lugar del trabajo y a varias tiendas sin mascarilla, y yo creo que fue la razón por la cual yo contraje el virus. Pero era un tiempo en el cual yo me estaba preparando espiritualmente para vivir la Cuaresma y unirme con Jesús en esa memoria de su muerte, pasión. Y pues yo le digo que a la semana de haber contraído el virus, pues yo estaba en negación. Yo pensaba que era una alergia, una bronquitis, porque yo sufro de alergias, bronquitis y asma. Entonces pensaba con que era solamente eso, ¿no? Eso era una alergia mía, una alergia más, y estaba en negación. Pero al ver algunos síntomas raros, decidí ir al médico. Me dieron medicinas y me mandaron a mi casa. No tenían la prueba todavía del COVID para hacerla así a personas, a menos que no estuviera grave. Y en la casa, pues yo no mejoré, yo tomando medicamento, pero me fui poniendo peor. Y tuve que ir una segunda vez y me dijeron que sí, yo tenía todos los síntomas del COVID-19, pero que no podían hacerme la prueba y me envían de nuevo a la casa. Yo no podía... era mucho ya, ¿no? Yo no podía respirar, tenía todos los síntomas que usted puede de la lista. Mucha tos, mucho dolor en el pecho, en la espalda porque los pulmones me dolían, me costaba dormir, era dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, perdí el olfato, el sentido del todos gusto. Los síntomas claves, ¿no? Y hasta yo me quedé sorda también porque el toser tanto y era muy difícil pues saber que se sentía como en el cuerpo, así como un monstruo, algo diferente, un monstruo que se está comiendo a uno por dentro y uno no puede hacer nada. Tremendo. Y los médicos pues me mandaron a la casa porque tampoco estaba tan grave como para dejarme, pero sí, mi hija cuidó de mí y mi esposo mientras yo estaba tratando de entonces cuidarlos a ellos, cuidarme a mí misma, porque el estado emocional viene
a sobrecoger uno, pensando que este virus no solamente viene a matar y destruir la vida de uno, sino también la vida de toda la familia. Estaba en juego la vida de mi esposo, la vida de mis hijos. Y por eso, bueno, ya yo había dejado de salir y había estado tomando todas las precauciones, ¿verdad? Sí. Pero siempre con esa pena de que la posibilidad de que ellos se pudieran infectar, pues para mí también era encima de lo que yo estaba sufriendo. Otro peso era más, emocionalmente fuerte. Muy fuerte, ¿no? La parte que espiritualmente le digo que como ya me estaba preparando para vivir una cuaresma, yo estaba sintiendo que me tenía que unir más al Señor para poder enfrentar esta enfermedad. Y como este virus me atacó a mí muy agresivamente y muy rápido, pues yo lo único que estaba era muy agarrada de la cruz de Cristo y uniéndome a Él. Él como que me estaba invitando a mí a unirme a su pasión, vivir el Vía Crucis. Y yo sentía que era muy fuerte. Era la invitación que Jesús me estaba diciendo, ¿no? Aceptas este cáliz. Y yo decidí, sí, Señor, que se haga tu voluntad, diciendo como las mismas palabras de Jesús. Y sé que no voy a poder sola, entonces comencé a pedir oración. A ustedes, los padres marianos acá, que me ayudaron con las misas y oraciones, la comunidad hispana de St. Mary's en Westfield, toda mi familia y tanta gente orando. Miles y miles orando, miles y miles, te lo aseguro. Por el WhatsApp, por el Facebook, por todos los medios que pudimos nos comunicamos, hicimos un SOS, Sí. Fue algo grandísimo. Y aquí lo más difícil para en ese momento era para mí estar como la roca. Para que la familia estuviera, tú sabes, mentalmente sana, que no nos desesperemos. Ella estaba preparándose para morir. Ya decía que ¿Desde tu casa ya desde eso? Casa, ¿Desde la casa? Decía, ya yo no puedo más. No podía respirar, ¿no? No podía respirar. Hasta el momento que tuve que volver a llamar al médico y decirle, mira, está sucediendo esto. Y rápidamente me dijeron, pues, llévala a la emergencia, vamos a llamar allá. Y ese día fue que la internaron. Y entonces desde ese momento para adelante, pues, solamente porque yo trabajo en el hospital, me dejaron entrar con ella porque ella no podía comunicarse. Claro. Y me permitieron entrar con ella. ¿En terapia intensiva estuviste ahí? Sí, ahí fue en la emergencia. Al comienzo. Ya después cuando se la llevaron me dijeron, pues ya tienes que irte. Claro. Entonces la bendición era que como yo trabajo en el hospital, pues ya yo comencé a ir a trabajar nada más para poder estar cerca de ella. Claro. No la podía ver todos los tiempos, pero... Aunque sea un momento, ¿no? La visita y la presencia importantísimo, ¿no? Exacto. ¿Cómo viviste ese momento ahí en la terapia? Cuando él te visitaba, enfermeros, médicos que te atendían, porque a veces las horas en una terapia se hacen eternas, ¿no? Es algo tan especial todo eso. En sí es más oxígeno lo que uno está recibiendo y medicamento, porque en realidad el cuerpo está completamente en dolor y la lucha de todos los síntomas, la lucha es el poder respirar. Y le digo, Padre, llegó el momento en que yo estaba como viviendo un suspiro a la vez. Es tan fuerte que le explico como si usted estuviera soplando un globo que nunca se llena y lucha por soplar ese globo y se queda así una hora y no pasa nada, un día, 2 días, 2 semanas, queda el cuerpo y la mente también desgastado, ¿no? No hay concentración porque claro, yo con poco oxígeno. Me sentía también que no podía orar en el espíritu, sentía que no podía decir un Padre Nuestro, porque trate de decir un Padre Nuestro, más que coja un suspiro y trate de decir un Padre Nuestro, ni siquiera lo va a poder terminar porque necesita seguir suspirando. Yo sentía que no podía orar
Sin Estaba embargo, muy comprometido todo el tema pulmonar, sí, ¿no? sin embargo venía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que yo sentía que estaba orando, que me estaba dando fuerza, que yo sentía la oración de tanta gente orando por mí, Padre. Y yo, cuando salí de mi casa, la última vez para el hospital, yo sentía una voz interior que me decía como que esa es la última vez. Aquí sales de tu casa y yo creía que ya no iba a volver a mi casa. Era Porque un ya momento crítico. estaban dándome mareos muy fuertes y yo pensaba que ya me iba a ir inconsciente. Entonces tenía que despedirme de mis hijos y de mi esposo, y esa es la parte más difícil con este virus, porque es como un despojarse, no solamente de lo material, el saber que todo lo que uno va adquiriendo en la vida material, imagen, apariencia, todo eso no vale nada. En ese momento uno lo que tiene que prepararse es solamente para enfrentarse cara a cara con tu Dios, con tu Señor. Y a Él hay que entregarle las buenas obras de la misericordia. Y entonces, que la conciencia y el alma estén en paz. Y para eso Dios nos quiere libre. Entonces hay que dejar todo Y atrás. Todo se queda ese atrás. momento no lo sentiste y lo viviste así, de despedida ya total. Sí, yo Porque le dije a estaba Dios. entonces muy mal en tu casa. Sí, sí. Yo estaba muy mal, ya no sentías muy podía mal. respirar. Y así ¿Y tú llegué. te dabas cuenta de eso también, Sí. Osvaldo? Sí, sí, yo Que ella decía, estaba muy crítica, cuando ¿no? ya ella entró en el hospital, ya no se sabía, yo tenía que empezar a aceptar también la posibilidad de muerte. Claro. Y ya en una semana en el hospital donde yo trabajo, ya la iban a transferir, porque no se estaban mejorando, la iban a transferir para otro lugar para intubarla. Ese es un tema. Y eso era lo que ella no quería. Yo sentía en ese momento que tenía que llevarle los sacramentos. Y decía, ¿cómo lo hago si no estamos permitidos hacerlo? Pero consulté con diferentes personas, las enfermeras. Para llevarle el viático, digamos, Sí, ¿no? La para llevarle el comunión como viático. viático. Exacto. Viático camino, ¿no? Sí. Y entonces, pues todos me dieron la confirmación que está bien, lo puedes hacer. Y lo hice. De hecho, mi hijo la llamó por teléfono para ayudarla en su oración también. Mira, al mismo tiempo, cuando exacto, tú le dabas la comunión. Exacto. Después, casi después. Okay. Entonces, pero que había un sentido en la oración de algunas personas en la comunidad que nos decían, mira, tiene que llevarle la comunión porque ahí va a comenzar su sanación. Y yo sentía lo mismo. Yo decía, pues esto es una confirmación, ¿no? Gracias, Señor. Y me lancé en fe. Y Gracias, se abrieron las puertas. Y pudimos orar juntos. Recibió al Señor. Mi hijo la llamó y oró con ella. Y luego también hasta el obispo le dio una de urgencia. Y todo esto sucedió en ese Jueves Santo. Jueves Santo. Jueves Santo. La movieron para el otro hospital para intubarla, pero allá no querían y ella puede contar el resto de la historia. ¿El Viernes Santo ya estaba en otro hospital o el mismo Jueves Santo? Jueves Santo ya te trasladaron a otro hospital. Sí. Yo estaba viviendo como realmente el Calvario, pero que sabiendo que iba a morir, porque en realidad me estaba entregando todo al Señor y despojando de todo, para estar en paz con mi Señor y libre de entregar mi alma a Dios con paz. Mi deseo era un deseo de mi abuela que yo tenía, que ella, cuando yo era joven viví con ella, la cuidé, y ella me decía siempre cuando rezábamos el rosario, Padre, su oración era que le pedía a Dios y a la Virgen que no la dejaran morir sin recibir los sacramentos. Cuando yo estuve el día de su muerte, llegó un sacerdote y le administró los sacramentos a ella y ella murió, como tantos años se lo había pedido. Pues entonces yo tomé esa oración para mí: Señor, no me dejes morir sin los sacramentos. Y luego llegó, me llama el padre Jerry diciéndome que el obispo me ha otorgado por medio de él
indulgencias plenarias, y luego llegó él a darme la Eucaristía, y para mí como fue que una confirmación, estoy lista de Señor, todo el cuando pedido, tú ¿no? quieras, pero era muy, y un muy Jueves difícil. Santo, qué significativo. Era muy difícil. El también ir aceptando, como por ejemplo, yo no quería que me pusieran en un respirador. Ese era algo que era muy difícil, pero ya era tanta la desesperación de querer tener un poquito de aire, que le dije a los doctores, sí, pues, Señor, si tú quieres que los doctores me pongan en un respirador, pues que se haga tu voluntad, Señor. Y te ofrezco este sufrimiento por las almas y por todos los que están sufriendo en medio de esta pandemia. Me trasladaron al hospital, al otro hospital estaba en el hospital local y me han tenido que trasladar a otro hospital de Bay State, porque ahí es donde tenía las facilidades para entubarme y ponerme al respirador si lo necesitaba. Pero yo, en ese día que yo llegué, estaba con mi alma entregando todo al Señor y luchando por un solo suspiro. De momento siento, Padre, que estando en mi cama, la lucha por coger un suspiro era fuerte, y de momento me sentí como que yo fui elevada, y no le estoy diciendo que mi alma salió del cuerpo. No, te elevaste porque espiritualmente. Yo estoy consciente, y una de las cosas que le doy gracias a mi Dios es que Él no permitió que yo me quedara inconsciente. Sí, me daba mucho mareo, pero me siento elevada. ¿Por qué digo que me siento elevada? Porque de momento me sentía como si me hubieran tomado y yo hubiera estado en la cruz con Jesús. Era algo muy, muy misterioso, que yo me sentía que Jesús estaba en el cuerpo mío, sí, que Él estaba sufriendo conmigo, y viviste que yo la estaba pasión con Él. y que yo estaba en el cuerpo de Él, y que yo podía ver y sentir que eso eran los últimos suspiros que Él estaba dando, y yo estaba luchando por respirar qué como unión Él. con Él, qué unión con Él, ¿no? Pero aún así estoy consciente y le digo, Señor, Dios mío, yo no puedo más, por favor. ¿Cómo tú puedes? Porque ya yo no puedo más, Señor. ¿Cómo puedes? Ayúdame. Le pedí ayuda al Señor. Y yo, aún en medio de ese sufrimiento, pero le daba gracias al Señor, porque yo le decía, Jesús, tú estás aquí, crucificado, todo tu cuerpo lacerado por los azotes, la corona de espinas, y yo te doy gracias porque yo estoy aquí muriendo, pero aquí en una cama, yo tengo una almohada, tú tienes una corona de espinas, Jesús. Tú tienes todo tu cuerpo traspasado, tus pies, tus manos, y yo aquí estoy bien, Señor, estoy en una cama cómoda, me tienen oxígeno y te doy gracias. Pero veía que desde allá, desde la cruz, estando con Jesús, yo veía como muchas siluetas, y algo me decía que de mucha gente. Y algo me decía que era todo un pueblo que estaba orando por mí, por mi sanación. Mira. Y dentro de eso que yo miraba, y que eran como los mismos ojos de Jesús mirando, yo estaba buscando a la Virgen María y no la veía, pero sabía en mi interior que ella estaba ahí, y sentía que ella estaba llorando, que ella estaba triste por mí y por su hijo. Y yo pidiéndole fuerzas a Jesús. ¿Cómo puede, Jesús? Ya no puedo más. De momento, siento como que me siento en otro lugar. Ya no estoy en la cruz con Jesús. Y de momento, como que en mi interior estoy mirando arriba, veo a Jesús que está en la cruz solo, ¿verdad? Porque primero me sentía que yo estaba con Jesús, pero ahora Cristo crucificado solo ahí, ¿no? Era como si Él me hubiera bajado de la cruz. Y yo decía, no, Señor, no me dejes, yo quiero morir contigo, porque al ver el sufrimiento de Jesús, que era mucho.
Muy fuerte, muy profunda experiencia. Pues no quería que Jesús estuviera muriendo solo y yo le pedía, por favor, déjame morir contigo, no puedo dejarte solo. Y seguía insistiendo, él en una voz interior me decía, vete, vete. Y yo abajo de la cruz yo le decía, no Señor, no puedo dejarte. Es mucho tu sufrimiento, yo quiero acompañarte y morir contigo. Quería insistir que me regresara otra vez a la cruz porque en realidad lo que veía que Jesús estaba sufriendo es inmenso, lo que Él pasó por nosotros. Y no, él decía, vete, vete en paz. Me tuve que ir. Yo no sé cómo pasé esa noche porque en realidad yo creía que yo me iba a morir. No sabía cómo estaba respirando, pero le digo que ahí fue cuando ocurrió el milagro, porque cuando yo desperté yo sentía un poquito más de aire en mis pulmones y la fiebre empezó a bajar y de ahí en adelante yo empecé a recuperar. A partir de esa experiencia, cuando tú volviste, digamos, en sí, pero todo como que fue un gran sueño. Sí, como si fuera yo no gran entiendo sueño. qué misterio fue ese, que me sentía con una paz bien grande. Y que en realidad no fue un sueño, fue una revelación de Dios, grandísima, una experiencia muy profunda, muy profunda. De la pasión de Cristo, tu pasión y toda esa iglesia orando, intercediendo, ¿no? Es muy importante que cuando sepamos que hay alguien enfermo y, por ejemplo, sabemos que este virus está atacando todavía fuertemente, acabando con las vidas de tantos, es muy importante que los mantengamos en oración, porque es crucial ese momento de esa hora. Sea que vivamos para Dios si Él así lo quiere. Y si vamos a morir, pues que muramos con Dios. Y eso es importante, que nos cubran de oración. Eso, ¿no? Entonces hacemos ahora una invitación a todos a que podamos orar por los que están enfermos, por los que tengan el virus, por los que están en un momento crítico en terapia o con enfermedades persistentes. Vamos a pedirle al Señor que su misericordia llegue a aquellos hermanos nuestros que están viviendo situaciones similares. Por el amor misericordioso de Cristo Jesús en su pasión, en su cruz, Señor, toma y recibe a tantos hermanos en distintos lugares del mundo que necesitan este amor, esta fortaleza para prepararse para tu encuentro o para la salud que le quieras regalar. Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Confiamos en ti. Confiamos y esperamos en la misericordia. Le pedimos a la Virgen que nos siga acompañando y sosteniendo como lo hizo contigo, con la familia, que lo haga con nosotros. Les agradecemos de todo corazón. Seguimos compartiendo. Ojalá que ustedes también puedan ayudar a otros que nos están escuchando en este momento, otros matrimonios y otras familias, ¿no? Porque la vocación de ustedes es para eso, amén de la vocación al diaconado, que es otro extra, otro plus que Dios y la Iglesia le regaló a la familia, no solo a Osvaldo. Gracias por venir acá, gracias por ser amigos del santuario. Nos encomendamos también a la oración de ustedes, los queremos mucho. Siéntanse en su casa y vengan siempre. Amén. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.